Enviamos un saludo a aquellas vidas que siguen esta palabra de Dios y que han estado siguiendo este estudio del libro de Daniel. Estamos llegando ya al final del libro de Daniel. Recuerden que cuando enseñamos el capítulo 10, dijimos que el capítulo 10 nos introduce al capítulo 11 y el capítulo 11 nos introduce al capítulo 12. Es el mensaje final del libro de Daniel. Dijimos que cuando nosotros entendemos la profecía del libro de Daniel, podemos entender realmente el libro de Apocalipsis. Recuerden que en el capítulo 10, Daniel tiene una experiencia donde Dios envía a Miguel, envía a Gabriel para que le dé una revelación a Daniel. Amén. Y Gabriel le dice a Miguel, le dice a Daniel que el arcángel Miguel pelea en favor de la nación de Israel. Ya hemos dicho cómo los ángeles tienen un gran ministerio en favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Los ángeles nos acompañan, los ángeles son enviados a fortalecernos. Recuerde el ángel que vino para fortalecer al Señor Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní. Recuerde el ángel que le trajo pan a Elías cuando estaba debilitado en aquel desierto. Recuerde los ángeles que iban delante de Jacob cuando se iba a enfrentar a Esaú. Recuerde los ángeles que rodearon a Eliseo cuando estuvo a punto de ser atacado y hecho prisionero por los enemigos. Así que la gente que ama a Dios sabe que hay ángeles que acampan en derredor de ellos. Amén. El Señor dice: a mis ángeles mandaré acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Así que hoy continuamos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Aquí en el capítulo 10, Daniel 10 del 14 al 21 dice: venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Mire bien ese versículo 14, puede tomar asiento. La revelación que Dios le está dando a Daniel es especialmente ¿para quién? Para los posteros días. ¿Y para tratar con quién? Especialmente con el pueblo de Israel cuando la iglesia sea arrebatada. Así que si uno quiere mirar la condición o la situación del pueblo de Israel, tiene que tener claro que esta revelación que Dios le dio a Daniel es especialmente para Dios tratar con el pueblo de Israel en los últimos días. Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, Dios va a tratar especialmente con la nación de Israel. Amén. Y dice: mientras me decía estas palabras, versículo 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me quedó fuerza. Ya hemos dicho que Daniel tenía cerca de 92 años y estaba en ayuno, en oración. Y cuando Dios trató con Daniel, también el cuerpo de Daniel fue afectado. Pero Dios no solamente tocó el espíritu de Daniel, sino que tocó su cuerpo. Aunque usted esté quebrantado, hermano, aunque usted esté con problemas de salud, si usted le es fiel a Dios en la salud y en la enfermedad, Dios no solamente le va a dar una visión, sino que le va a dar la fuerza, la sanidad y la unción para que usted pueda cumplir la visión que Dios le ha dado. Amén. No solo Dios toca el alma, Él toca el cuerpo, toca el espíritu. ¿Cuántos le creemos a ese Dios? ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre sea la gloria. Entonces, cuando él se sentía quebrantado, él esperaba un toque de Dios. Hermanos, siempre espera un toque de Dios. Amén. Dios no te va a dejar, no te va a dar una visión y te va a dejar debilitado para que tú no puedas comunicar esa visión. Siempre que Dios te da una visión o una revelación, te va a dar la fuerza, como se la dio a Pablo, para que puedas comunicar la revelación
que el Señor te ha dado. A Dios sea la adoración. Amén. Entonces el Señor lo toca, y cuando Dios lo tocó, dice que lo tocó otra vez. Y cuando Dios te toca, el toque de Dios te fortalece. Amén. Hay momentos que uno está quebrantado. Hay momentos que uno, aunque Dios le está revelando, aunque Dios le está hablando, aunque Dios está tratando con uno, hay un área de la vida de uno que está como debilitada, pero el Señor lo toca a uno y lo va a fortalecer. Esa ha sido mi experiencia, que tarde o temprano Dios me va a tocar y me va a fortalecer para que yo pueda cumplir la visión de Dios. Dice, y me tocó y me fortaleció. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Y entonces no solamente lo fortaleció. En el versículo 19 dice que el Señor le dijo, muy amado. Ya el Señor le había dicho a Daniel, varón muy amado, desde el principio de tus ruegos, tus oraciones fueron oídas. Y ahora, ¿qué le vuelve a decir? Varón muy amado. ¿Por qué? Porque Dios me ama ayer, me ama hoy y me ama mañana, siempre con el mismo amor. Amén. Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Qué lindo es cuando Dios nos toca y nos recuerda cuánto Él nos ama. Amén. Y cuando el Señor le toca a Daniel, le dice, no temas, la paz sea contigo. Cuando Dios te toca, te da paz. Una persona que tiene el toque de Dios tiene paz. Tenga el problema que tenga, tiene paz. Tenga la lucha que tenga, tiene paz. Porque el toque de Dios es un toque que nos ministra paz. Amén. Que nos da fortaleza. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces, cuando Dios lo tocó, le dice, la paz sea contigo. Qué lindo cuando el Señor lo dijo. Yo lo enseñé esta semana. Cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor nos da paz, el Señor nos da fortaleza. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Y entonces cuando el Señor le da esa fortaleza, le dice, esfuérzate y aliéntate. En esta mañana, el Dios que tocó a Daniel te dice, esfuérzate y aliéntate. Amén. No te dejes vencer por el desánimo. No te dejes vencer por la depresión. No te dejes vencer por la soledad. No te dejes vencer por el temor. Amén. Cuando tú estés en esas crisis, dile, Señor, tócame, fortaléceme y dame paz. Porque Dios nos ministra paz. Él es el Dios de toda paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando uno se deja tocar por Dios, el Señor le ayuda a recobrar las fuerzas. Por eso estamos en pie aquí en esta mañana. No porque no tengamos batalla, no porque no tengamos momentos de lucha, sino que continuamente Dios, en esa comunión que tenemos con Él, nos toca y nos da la fuerza. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué le dijo Él a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Y qué dijo Pablo? Cuando yo me creo débil, soy fuerte. Cuando me siento débil, soy fuerte. ¿Por qué? Porque él sabía que había un Dios que lo tocaba, que lo fortalecía. Y ese Dios fue el que tocó al propio Señor Jesucristo y le fortaleció allí en el Getsemaní. Y cuando él recobró las fuerzas, le dijo, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él le dijo, ¿sabes por qué he venido? Versículo 20. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Quién estaba hablando? Gabriel. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Gabriel? Regresar, porque ahora iba a caer el imperio medo-persa y luego iba a venir el imperio griego, y el diablo iba a tratar de influir ahí para hacerle daño
al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que todas las batallas que uno libra en el mundo visible también se libran en el mundo invisible. Y que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Yo ya dije que cada nación tiene ángeles de Dios para bendecirla, pero también tiene ángeles de parte del diablo para hacerle daño. Y nosotros con nuestra oración movemos la mano de Dios y podemos mover ángeles. Cuando Abraham oró, movió ángeles hacia Sodoma. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Cuando tú oras, hay ángeles que se están moviendo para proteger a aquellos por los cuales tú intercedes. Tú estás orando por tus hijos desde aquí y Dios los está guardando allá. Tú no estás, pero Dios está. Tú no estás, pero Dios los protege. Amén. Pero tenemos que creerle a Dios, que no solo nos guarda a nosotros, sino que guarda nuestra nación, que guarda nuestro país, que guarda nuestra familia. Amén. ¿Cuántos dicen amén y le creen a Dios de verdad? Esto es para gente que le cree a Dios y lo conoce. Amén. Entonces Él me dijo: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. ¿Qué es eso del libro de la verdad? El libro de la verdad es un registro que Dios lleva de todo lo que va a suceder hasta el final de los días. Haga el diablo lo que haga, levántense los hombres, levántense los reinos, todo lo que está escrito en la agenda de Dios se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A Dios sea la gloria. Y entonces dice: y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Vuelve otra vez Miguel a aparecer como el gran protector de la nación de Israel. Amén. Usted lo vio en Apocalipsis 12, que peleaba el dragón y peleaba Miguel y sus ángeles. Miguel es el arcángel comisionado por Dios para proteger a la nación de Israel. Vamos a empezar el capítulo 11 del libro de Daniel. De antemano les advierto que es el capítulo más difícil de la Biblia. De toda la Biblia, el capítulo 11 de Daniel es el más difícil. Para entenderlo hay que leer un libro de historia que le pueda a uno confirmar todo lo que aparece en el libro de Daniel. No obstante, es un capítulo muy exacto, muy fidedigno, porque Dios le reveló a Daniel todo lo que iba a suceder, no solamente con el reino de Medo-Persia, con los griegos y con los reyes que iban a suceder a Alejandro el Grande. Amén. Dijimos que su reino se iba a repartir en 4 partes y Dios le muestra a Daniel sobre todo lo que iban a hacer esos reyes que iban a reinar en el sur, en Egipto, y en el norte, en Siria. Si usted no ama la palabra, si usted no es un amante de la palabra y no la estudia, no le interesa este capítulo. Pero si usted ama a Dios y ama la palabra, sí debe tratar de entenderlo. Daniel 11:1 continúa la revelación del capítulo 10. En el capítulo 10, en el verso 1 dice: y yo mismo. ¿Quién está hablando? ¿Está hablando quién? Gabriel. Gabriel le está dando una revelación ¿a quién? A Daniel. Y le dice: y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Por qué el ángel animaba y fortalecía no solo a Daniel, sino a este rey que no era cristiano, que era pagano? Porque ese rey iba a ser utilizado para cumplir el propósito de Dios. Dios usa las piedras, Dios puede usar un cuervo, Dios puede usar un gusano, Dios puede usar una calabacera, Dios puede usar a un Nabucodonosor, Dios puede usar a un Ciro, a un Darío, porque Él es Dios y Él inclina el corazón de los hombres. Y en el verso 2 dice: ahora, Daniel 11:2, yo te mostraré la verdad. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Qué le está diciendo? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor.
el ángel a Gabriel. Primero le habla de los reyes que van a venir, o los más destacados reyes que van a haber en el reino de Persia, sobre todo un rey. Le dice el cuarto rey. ¿A quién se refiere? Al rey Asuero, que aparece en el libro de Esther, que llegó a ser el esposo de Esther. Este fue el más grande de todos los reyes persas. Él adoptó el título de Jerjes I. Él se levantó contra los griegos. Él formó un ejército, según el historiador griego Heródoto, formó un ejército que superaba los 2 millones de soldados, con naves de guerra, con elefantes, con infantería, y atacó a los griegos. Y aunque obtuvo algunas primeras victorias, al final fue derrotado por Alejandro el Grande. Se volvió a Persia, el esposo de Esther. Aunque el reino persa sobrevivió 100 años más, nunca llegó a tener la gloria y el poderío que había tenido antes de esa batalla. Entonces se está refiriendo primero al rey de Persia, Jerjes I. Dice que se levantaría contra el reino de ¿quién? De Grecia, de Alejandro el Grande. ¿Qué dice el versículo 3? Vayan leyéndolo. Se levantará luego un rey valiente. Ese rey valiente se refiere a Alejandro Magno, quien fue el líder más destacado del reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder. Alejandro Magno extendió su reino por toda Asia, llegó hasta Babilonia, llegó hasta Alejandría, Egipto, e incluso hasta la India. Pero aunque se levantaría con gran poder y haría su voluntad, dice: cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. ¿Recuerda usted cuando en el capítulo 2 se hablaba del vientre y los muslos de bronce? ¿Recuerda usted cuando en el capítulo 7 se hablaba de ese leopardo que tenía 4 alas y 4 cabezas, que eran los 4 generales de Alejandro? ¿Recuerda usted cuando en el capítulo 8 se hablaba de aquel macho cabrío? Pues esto es lo mismo. Está diciendo que cuando Alejandro muriera, su reino iba a ser repartido en 4 de sus generales. Por eso aquí habla de los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes. Aunque los hijos de Alejandro y su hermano trató de retener el reino de Grecia, no lo pudieron retener. Yo ya he predicado que su reino se repartió en 4 de sus generales, y eso está más que predicado aquí. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ahora, ¿por qué el ángel le está hablando esto a Miguel, a Gabriel? Porque esos generales que iban a salir del reino de Alejandro, ellos iban a tener una gran influencia para con el pueblo de Israel, para con el pueblo de Dios. Sobre todo los que iban a reinar en Egipto. Los que reinaron en Egipto se llamaban los Ptolomeos. Y los que reinaron en Siria, en el norte, se llamaban los Seleucidas. ¿Por qué iban a tener influencia en Israel? Porque Israel queda en medio. Y cuando dominaba Egipto, subyugaba a Israel. Cuando dominaba Siria del norte, controlaba a Israel. Siempre Israel iba a estar en medio. Por eso a partir de ahora vamos a leer una historia muy larga de esos reyes, y siempre con la influencia que ellos tenían, para bien o para mal, sobre Israel. Versículo 5. Aquí habla de los reyes del norte y del sur. ¿Quiénes son los reyes del sur? Los Ptolomeos, que reinaban en Egipto. ¿Quiénes son los reyes del norte? Los Seleucidas, que reinaban ¿dónde? En Siria y Babilonia. Ténganlo claro. Les repito, es el capítulo más difícil de la Biblia. Si no, no lo va a poder entender. Versículo 5. Sea Dios glorificado para siempre. Dice: y se hará fuerte el rey del sur. ¿A quién se refiere cuando hablo del rey del sur? Al rey de Egipto, uno de los generales que tomó el reino de Alejandro, que se dividió en 4,
dominó en el sur, en Egipto. Y ahí se levanta la dinastía de ¿quiénes? De los Ptolomeos, o los reyes egipcios. Amén. Que eran como los faraones en su día. Y se hará fuerte el rey del sur. Está hablando del rey de Egipto. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y dice: mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Este rey, el primer rey de Egipto, de la dinastía, digamos, de aquel tiempo, de los Ptolomeos, Ptolomeo I, se unió con el rey que dominaba Siria y Babilonia, que se llamaba Antíoco I. Este Antíoco I fue atacado por el rey griego, y quien lo apoyó, porque tenían algún nexo familiar, quien apoyó al rey de Siria fue el rey de Egipto. Por eso aquí dice: y se hará fuerte el rey del sur, el de Egipto, mas uno de sus príncipes, está hablando del rey de Siria, será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. ¿Por qué dice uno de sus príncipes? Porque aunque llegó a ser rey del norte, en su día fue un general del rey de Egipto. Verso 6: y al cabo de años harán alianza. Esta alianza duró 14 años entre el rey Ptolomeo I de Egipto y el rey Seleuco I de Siria. Y al cabo de años harán alianza. Y la hija del rey del sur, ¿de qué rey? Del rey de Egipto, vendrá al rey del norte para hacer la paz. Esta hija del rey de Egipto fue dada en casamiento al rey del norte para hacer un tratado de paz. Pero ¿qué sucede? Ella dice: pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Ella se llamaba Berenice. Y ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ella fue entregada en casamiento por su padre, y cuando la entregaron al rey de Siria, él se divorció de su esposa, se casó con ella. Pero ¿qué sucedió? Que al tiempo la esposa que había huido urdió un plan y mató o envenenó tanto al rey de Siria como a los hijos, por ello, y al padre de ella, quiero decir, lo asesinaron. Por eso por eso dice aquí en el versículo 4 que harían alianza, pero que no podría retener la fuerza de su brazo. Cuando mataron al padre de Berenice, que era el rey de Egipto, esto es un poquito complicado, hay que ir mirando versículo por versículo, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. Cuando el hermano de Berenice, hija de Ptolomeo II, rey de Egipto, se dio cuenta que habían matado a su hermana, reunió un ejército y dice: y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Invadió al reino del norte, a Siria, tomó los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, y los llevó cautivos. ¿Dónde? A Egipto, al sur. Recuerde siempre, Egipto aquí está relacionado con el sur, y el norte con Siria y Babilonia, en estos versículos. Amén. Si no, no lo va a entender. Después oiga el mensaje grabado. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Hubo una enemistad otra vez entre el reino del sur, Egipto, y el reino del norte, Siria, por años. ¿Quién estaba en medio? El pueblo de Dios, que estaba bajo el control de Egipto. Sigamos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dice: así entrará en el reino del sur y volverá a su tierra. Verso 10: mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá a llevar la guerra hasta su fortaleza. Los hijos del rey de Siria que había sido derrotado,
otra vez reunieron ejércitos para vengarse del rey del sur, de Egipto. Amén. Siempre va a haber una guerra aquí entre Egipto y Siria, Siria y Egipto, y se va a repetir de manera cíclica entre los herederos, los Ptolomeos y los Seleucos, primero, segundo y tercero. Verso 11: por lo cual se enfurecerá el rey del sur. Cuando los sirios lo atacaron, los herederos de este rey lo atacan, dice: se enfurecerá el rey del sur. Está hablando de, bendito sea el nombre maravilloso del Señor. En este versículo 11, ya el rey del sur era un rey llamado Ptolomeo IV, y el rey del norte se llamaba Antíoco III el Grande. Amén. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, o sea, Ptolomeo IV, y saldrá y peleará contra el rey del norte, o sea, Antíoco III, y pondrá en campaña una multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano, y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Cuando hubo la batalla entre el rey del sur, Ptolomeo IV, y Antíoco III de Siria, el primero que salió vencedor fue Ptolomeo IV, pero se llenó de orgullo, se llenó de soberbia. Por eso dice: mas se elevará su corazón, descuidó su reino. Y ahí viene lo que aparece en el versículo 13: y el rey del norte, o sea, Antíoco III, nuevamente volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Cuando Antíoco III de Siria se volvió a enfrentar con Ptolomeo IV de Egipto, el rey del sur, muchos judíos apóstatas apoyaron al rey de Egipto. Por eso dice aquí: en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, o sea, contra el rey de Egipto, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión. Se cree que como ellos conocían la palabra, apoyaron al rey que estaba en guerra con el rey de Egipto para cumplir la visión, pero dice: pero ellos caerán. Amén. Judíos apóstatas que se mezclaron con el paganismo y se inmiscuyeron en la guerra, y ellos fueron derrotados. Y dice en el verso 15: vendrá pues el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Antíoco III. ¿Quién era el rey del sur? Ptolomeo IV. En ese momento, ¿quiénes gobernaban en el reino del sur? Los Ptolomeos. Ptolomeo I, segundo, Ptolomeo III. Ahora estamos en Ptolomeo IV. ¿Quiénes gobernaban en el reino del norte? Los Antíocos. Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III. Amén. Ahora se están enfrentando ellos. ¿Qué es lo que querían dominar? Todo ese territorio, llegando hasta el territorio donde estaba el pueblo de Dios y todas las tierras aledañas, cercanas. Es una guerra entre el Egipto y Siria, pero Israel está en medio. Verso 15: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del rey del sur no podrán sostenerse. Otra vez, según este versículo 15, el rey del sur, en este caso, bendito el nombre maravilloso del Señor, el rey del sur ahora ya no era Ptolomeo IV, era su hijo, un niño que tenía 5 años, que se llamaba Ptolomeo V. Quien tuvo que hacer la guerra para ayudarlo fue un general llamado Escopas, pero fueron derrotados. Eso es lo que quiere decir el verso 15: vendrá el rey del norte, levantará baluartes, tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur, ¿qué dice? No podrán, ¿qué? Sostenerse. En otras palabras, este Ptolomeo V y Escopas, el general que lo ayudaba, es derrotado por el ejército de Antíoco. Ni sus tropas escogidas
porque no habrá fuerzas para resistir. Recuerda que el ángel le está dando a Daniel todo el devenir de la historia hasta, como lo vamos a ver al final, el reinado del anticristo. Por eso hay todos estos detalles. Por eso le dije, este capítulo 11 es el más difícil de la Biblia. No lo puede entender si usted no tiene algún conocimiento o se ayuda de un manual de historia bíblica. Verso 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. Aquí a partir del verso 16, recuerde que quien dominaba la tierra santa, yo le dije que primero era ¿quién? El sur, Egipto. A partir del 16, quien la empieza a dominar es Siria. De hecho, en algún momento a Palestina, donde nació Jesús, por el dominio sirio, se le llamó Siria Filistea. Después del dominio sirio, ¿quiénes tomaron el control de Palestina cuando nació Cristo? Los romanos. Ahora la toman los sirios. Egipto pierde el dominio a partir del versículo 16, porque ellos creen que los sirios los van a tratar mucho mejor, que los van a apoyar, pero luego va a ver que de Siria va a surgir ese perverso rey que ya yo les prediqué, que se llamaba Antíoco Epifanes, que se hizo llamar Dios manifestado. Amén. Entonces toda esta historia nos va a conducir luego a ese rey sirio que va a hacer mucho daño al pueblo de Dios, Antíoco Epifanes. Amén. Y luego dice el versículo 17: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Cuando Antíoco se dio cuenta que el rey que heredaba el sur, Egipto, era un jovenzuelo, le entregó a su hija Cleopatra, una de las tantas Cleopatras que hubo, como mujer, para que lo apoyara y anexionase Egipto. Pero cuando Cleopatra se casa con Ptolomeo V, ella apoyó a su esposo y no apoyó a su padre en el plan que éste tenía de anexionarse el territorio egipcio. Amén. Versículo más dice: no permanecerá ni tendrá éxito, volverá después. Verso 18, váyanlo leyendo. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Quiero aclararles algo. ¿En qué versículo estamos? En el 18. Cuando Antíoco III, rey sirio, se hizo llamar el Grande, porque realmente fue un gran militar. Cuando Antíoco III se dio cuenta que Roma ya empezaba a surgir como imperio, él trató de salir de ese territorio que era Siria y Babilonia y extenderse a los territorios griegos y a los territorios que ya los romanos estaban dominando, pero ya no pudo, porque ya esa gran, por así decirlo, ese gran ejército que era Roma, ya empezaba a tomar el dominio. De hecho, los romanos lo sorprendieron a él en Asia y tratando de hacer guerras contra Grecia. Un famoso general que era conocido como versículo 16. Este general que tuvo Roma se enfrentó a él, bendito el nombre maravilloso del Señor, y le dijo que qué hacía en aquellas tierras. Y él dijo que bueno, que él lo que quería era extender el imperio. Y ya Roma, cuando él llegó hasta ese territorio, el general romano, que creo que se llamaba Cornelio Escipión, lo enfrentó. Le dijo: no vas a pasar de aquí. Le quitó parte de los elefantes que llevaba y le impuso una carga y le dijo: a partir de ahora te vuelves a tu territorio, nos das 20 prisioneros como garantía de sometimiento, incluido tu hijo, y nos vas a pagar cada año 1000 talentos de plata. Le impuso a Siria
un impuesto y le dijo que se devolviera. Ya Roma empezaba a dominar. Amén. Y entonces en el versículo que estamos leyendo, por eso dice: volverá su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta. Ese fue el príncipe romano, el general romano que se llamaba Escipión. Amén. Y aún lo hará volverse, hará volver sobre él su oprobio. ¿Por qué? Porque le impuso que cada año tenía que pagarle unas tasas impositivas. Verso 19: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Cuando a este rey se le impuso esas tasas impositivas, ¿de quién era el rey del norte? Antíoco III, el grande. Como él tenía que pagar tantos impuestos y no tenía el dinero, él vino a una ciudad sagrada siria que se llamaba Elimaida, saqueó el templo, tomó los tesoros, quería también tomar los tesoros de Jerusalén, pero el pueblo se levantó contra él y murió asesinado. Y ahí es donde va a gobernar un hijo de él, que también va a morir, y va a aparecer ese rey que más tarde yo le prediqué a usted hace días, que llegó a ofrecer cerdos en el altar, que se llama Antíoco Epifanes, que era hijo de ¿quién? De Antíoco III, de Siria. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén. Bueno, sea Dios glorificado. Amén. En el versículo 20 dice que cuando muere Antíoco, en el 19 dice: y no será hallado, o sea que murió. Cuando muere Antíoco, dice en el 20, léalo: y se levantará en su lugar uno que se hará pasar por un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Este que se hizo pasar como cobrador de tributos era el hijo de Antíoco III, era uno de sus hijos. Pero para pagar las tasas impositivas que Roma le pedía cada año, empezó a subir los impuestos. Incluso hasta puso tasas impositivas al templo que había en Jerusalén. Recuerde que ya Israel estaba bajo el dominio de Siria. Pero, ¿qué dice el versículo que hemos leído? Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Murió repentinamente. Ahora, ¿quién lo sucede a él? Aquí aparece Antíoco Epífanes. Amén. En el verso 21: y le sucederá, vaya leyendo conmigo, en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Este rey al que llama hombre despreciable se refiere a Antíoco IV. ¿Cuál es la relación histórica o lo que nos llama la atención de este Antíoco IV Epífanes? Que él cumple en parte la profecía de reproducir características que solo las va a cumplir el anticristo. Ya le dije que este Antíoco IV, ahora vamos a ver lo que va a hacer. Versículo 21. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Este Antíoco ataca a Egipto y ataca también la tierra gloriosa. ¿Quién era el príncipe del pacto allí? Era un sacerdote que era muy fiel a Dios. Se conocía con el nombre de Onías III. Y este Onías III quería guardar el celo por las fiestas, el culto y las celebraciones del pueblo de Dios. Y se enfrentó al apóstata Antíoco Epífanes, pero él fue castigado. Y en su lugar fue nombrado el hermano de Onías III, que era un sumo sacerdote corrupto, que se llamaba Jasón. No sé si lo está entendiendo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Verso 23. Después del pacto con él hace un pacto falso con ese Jasón, ese apóstata. Engañará y subirá
y saldrá vencedor con poca gente, y estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres. Con todos los padres de Antíoco habían tenido cierto respeto, pero dice, hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riqueza, y repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Nuevamente, ahora Antíoco Epífanes le hace la guerra al rey del sur, que en este tiempo se llamaba Ptolomeo VI. Amén. Versículo 24. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Dice, y hará lo que no hicieron sus padres. Amén. Y despertará fuerza, verso 25, contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército. Los egipcios le hicieron frente ahora a Antíoco Epífanes. Amén. Mas no prevalecerá, porque le harán traición. En este caso, algunos de los generales de Ptolomeo VI lo traicionaron. Se unieron a Antíoco Epífanes, y el rey del sur, egipcio, fue derrotado nuevamente. Amén. Y dice, aún los que comían de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Muchos de los que comían a la mesa con el rey de Egipto lo traicionaron, y muchos fueron asesinados. Verso 27. Y el corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza. Aunque él hizo aparentemente un pacto con el rey Ptolomeo VI de Egipto, Antíoco Epífanes no se fue con las manos vacías. Se trajo muchas de las riquezas de Egipto, y su corazón será contra el pacto santo. Cuando él venía de Egipto, como no pudo dominar todo Egipto como quería Antíoco Epífanes, ahora se levanta contra el pueblo de Dios. Por eso dice, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Vamos al verso 29. Y al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postera venida como la primera. O sea, primero había venido, había vencido, había hecho un pacto, ahora vuelve. ¿Por qué? Pues cuando él regresa nuevamente a atacar a Ptolomeo VI de Egipto, los romanos se habían percatado de que Siria quería extender su imperio sobre Egipto. ¿Y qué ocurrió? Lea el versículo 30 en voz alta. Porque vendrán contra él naves de Quitín. Quitín originalmente se refería a Chipre, pero aquí se refiere a los romanos, que enviaron un ejército, lo enfrentaron a Antíoco Epífanes, le dijeron, no se te permite tomar ahora el dominio de Egipto. Amén. Porque ya Roma era quien cortaba el bacalao, quien dominaba. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Entonces dice, y él, lea el versículo 30, se contristará y volverá. ¿Y contra quién se enoja? Contra el pacto santo. Ahora se vuelve con más ira contra el pueblo de Dios. Amén. La primera vez logró asesinar a un gran número de ellos y los persiguió, pero ahora va a ir con más furia todavía, porque no le permitieron lograr lo que él quería en Egipto. Y como Israel está en medio, cae sobre esa tierra y hará según su voluntad. Verso 30. Volverá pues y se entenderá ¿con quiénes? Con los que han abandonado el pacto. Este rey usó una táctica que fue la helenización, o sea, sometió al pueblo de Dios a la cultura griega, cambió las festividades judías. Amén. Y entonces hubo apóstatas, traidores, que lo apoyaron, que se unieron a él, que se unieron a ese rey pagano que es tipo del anticristo, Antíoco Epífanes. Verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán ¿qué? El santuario. Recuerde cuando Jesús habló de ¿qué? De la abominación desoladora. ¿Cómo profanó Antíoco Epífanes el santuario? Ya yo se lo prediqué.
ordenó que se ofrecieran cerdos en el altar, profanó las cámaras de los sacerdotes, ordenaba que cada día de su cumpleaños se ofrecieran animales inmundos, prohibió las festividades y levantó estatuas en el templo, imágenes a los dioses paganos. Por eso él es tipo del anticristo, que dice la Biblia que cuando el anticristo reine, usted ve ahora el conflicto que hay en Palestina, usted ve ahora que ahí donde está la famosa cúpula de la roca, es uno de los lugares sagrados para los musulmanes. Por eso usted ve el conflicto que hay ahora. Pero ese es el lugar donde Israel va a construir lo que se conoce como el cuarto templo. Y ese templo que va a llegar a ser construido va a ser profanado por uno que se va a parecer a Antíoco Epifanés, que según a los Tesalonicenses capítulo 2 dice que entrará en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Entonces, ¿por qué la Biblia se detiene en todas estas historias? Que usted diga, bueno, ¿y por qué? Para llevarnos a nosotros a entender que así como Antíoco Epífanes profanó el templo, así lo va a hacer el anticristo. Que aunque nosotros no lo sepamos, la historia del pueblo de Dios siempre ha estado rodeada de dolor, desde ese tiempo hasta lo que usted está viendo ahora. Amén. Jerusalén siendo hollada por ¿quiénes? Por los gentiles. Amén. Hasta que venga Jesús. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? En el verso 32 habla de las tácticas que usó Antíoco Epífanes en aquellos tiempos. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Más, léanlo conmigo, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aunque él logró corromper a muchos, yo siempre le digo a las personas, siempre el Señor tiene su gente, hermano. Amén. El Señor siempre tiene su remanente fiel. El Señor siempre tiene sus Ananías, sus hermanos, sus Danieles, sus Enoc, sus Elías, sus Esdras. El Señor siempre tiene gente que le ama y que le sirve y que le honra de corazón. Y en medio de la maldad, ellos brillan como el oro, hermano. Entonces, en medio de la apostasía, cuando mucha gente empezó a abandonar la ley y la palabra, se levantó un grupo de hombres temerosos de Dios que se llamaban los asideos. De los asideos descendieron los fariseos, que más tarde se echaron a perder, pero los asideos era gente temerosa de Dios. Había un sacerdote que se llamaba Matatías, que reunía a la gente fiel, oraban, cantaban los salmos y se enfrentaron a ese rey pagano llamado Antíoco Epífanes. Amén. Se enfrentaron a él. Amén. Por eso dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará. Siempre la gente que conoce a Dios marca la diferencia en medio de la corrupción. Dios siempre ha tenido y tendrá su gente. ¿Cuántos pueden bendecir al Rey de Gloria? Gloria a Dios. Y dice, y los sabios del pueblo, lean el verso 33. Léanlo en voz alta. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Quiénes eran los sabios del pueblo? Les recuerdo, un grupo de hombres temerosos de Dios, guiados por un sacerdote llamado Matatías. De esa gente que surgieron un grupo que se conoce como los Macabeos, que fueron un grupo que resistió la apostasía de Antíoco Epifanés. Se retiraron a las montañas, establecieron como una guerra de guerrillas y se enfrentaron al rey apóstata. De hecho, quienes limpiaron el templo años después y lo consagraron y restablecieron la fiesta sagrada fueron esos macabeos, que significa martillo. Simón, Judas, fue un grupo de gente, hermano, que amaban a Dios, temerosos de Dios, y que Dios los respaldó. Amén. De hecho, hay una fiesta que todavía hoy en día, usted ve que los hebreos la celebran, la Hanukkah. Esa fiesta viene como conmemoración de la purificación del templo en los días de los macabeos. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Sigamos. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero algunos caerán a espada, en cautividad y despojo. Muchos
por resistir a ese rey corrupto, cayeron en cautividad, fueron llevados cautivos, fueron despojados, otros murieron como mártires, pero Dios los respaldó y los ayudó. Amén. El tiempo avanza y dice la Biblia, y en su caída serán ayudados de un pequeño socorro. Se está refiriendo a los macabeos. Y muchos se juntarán a ellos con lisonja. Siempre hubo los falsos que se infiltraban. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Recuerde que el Señor, durante la tribulación, dice: el que es limpio, límpiese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Por eso dice que muchos iban a caer y otros iban a ser depurados y limpiados. También, verso 35, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados. Y está hablando ahora de Antíoco Epífanes, tipo del anticristo. Verso 36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Déjeme decirle que a partir de este versículo ya prácticamente es una profecía que se adelanta y nos habla del que la palabra llama el gran anticristo, que va a reinar al final. Todas las características que reproduce la profecía bíblica solo se pueden ubicar en parte con Antíoco Epífanes, pero también con el anticristo. Usted las va a ver a partir del versículo 35. Dice, en el 36 dice: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este tipo de profecías que se aplican al cumplimiento que se dio en tus días, pero también al futuro, se llaman profecías de doble referencia. Amén. Verso 37 está hablando de quién, del anticristo ahora, del cual Antíoco Epífanes fue una sombra. Ahora es directamente del anticristo. Dice: del Dios de sus padres no hará caso. Por eso algunos dicen que, y es muy probable, que el anticristo sea de sangre judía. Amén. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Algunos llegan a decir que incluso puede ser hasta del otro lado, porque dice que no hará caso del amor de las mujeres. Puede ser por su ambición, o que sea de esa comunidad que usted hoy en día ve que se le da mucha publicidad, LGTBI. Amén. Igual el anticristo también sea de esa camada. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Pues sí, aquí dice que no hará caso del amor de las mujeres. Ya usted se puede imaginar. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Y dice la palabra: ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Se cree que el Dios de este personaje va a ser el Dios de la guerra. Amén. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata o algún ídolo que él se inventará, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur, aquí no se está refiriendo ya a Egipto, contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Probablemente cuando el anticristo esté en su apogeo, oiga noticias que van a proceder de Japón, de China, de Rusia, amén, de ejércitos que se están movilizando. Y vamos a terminar en esta mañana, y muchas naves, y dice la Biblia en el versículo 40, gloria a Dios, que van a movilizar contra él carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. La tierra gloriosa se refiere al territorio donde está el pueblo de Dios, Edom y Moab,
y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano a las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía le seguirán, pero noticias del oriente y del norte, probablemente, como le he dicho, Rusia y China, lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Cuando el anticristo se crea más fuerte, probablemente cuando él prepare sus ejércitos en lo que se conoce como la batalla de Armagedón, llegará el juicio de Dios. Va a venir el Señor Jesucristo, le va a hacer juicio, y hasta ahí llegará el dominio del anticristo. ¿Dónde quiero concluir? Que así como Dios le reveló a Daniel todos estos reyes que se llegan a levantar en el sur, los Ptolomeos, los Seleucidas en el norte, hasta ver al anticristo que surgiría, y eso se cumplió. Mire que se cumplió tan a la letra que hay gente que cuando lee el libro de Daniel dice: no, esto no se lo pudo revelar Dios a Daniel, porque se ha cumplido hasta el punto y la coma, con nombres y ubicaciones con exactitud. Pero aunque ellos lo pongan en duda y en cuestión, nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque sabemos uno que escribe la historia por anticipado. Amén. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Ya en el próximo mensaje terminaremos el libro de Daniel. Amén. Y ahí vamos a llegar al capítulo 12, y ahí vamos a concluir cuando Dios le revela a Daniel cuántas clases de resurrección van a haber y quiénes van a participar en ella. Démosle gloria a Dios. En esta mañana estemos en pie. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, y antes que suceda, Dios se lo revela a sus hijos. Levante sus manos y luego entonamos ese coro, amén, que dice: yo entro al lugar santo, el que cantamos el último. Padre, te adoramos en esta mañana, te bendecimos, te damos gracias, Señor omnipotente, por tu palabra. Gracias porque muchísimos años antes que los medos y los persas se enfrentaran a los griegos, 54 años antes se lo revelaste a Daniel, porque le mostraste a Daniel los Ptolomeos que se iban a levantar en el reino del sur, los Seleucidas en el norte. Le mostraste lo que Antíoco Epífanes le iba a hacer a su pueblo. Le diste una vislumbre del anticristo, y hoy nosotros que hemos vivido hasta este día sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero que tu palabra no pasará. Gracias porque la profecía es historia revelada por anticipado. Abre el entendimiento de los que oyen esta palabra, y que tú le puedas mostrar que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y el Dios que controla la historia. Te pido que bendigas a cada persona que oye esta palabra, y que tú los preserves, Padre mío, de todo mal, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, dele gloria a Dios.